mensaje de esta noche para todos es: cumple tus promesas. Cumple tus promesas. Y está basado en Eclesiastés, capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, verso 4, donde dice: cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y eso es algo muy importante, hermanos, ¿sí? Por lo regular, cuando empieza un año nuevo, hacemos metas, planes, propósitos, ¿verdad? Y le prometemos al Señor que si Él nos cuida en este próximo año, pues nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y hacemos muchas promesas delante de Dios, ¿verdad? Normalmente nosotros nos reunimos el último día del año en la iglesia y terminamos el año de rodillas, iniciamos el año de rodillas, haciendo promesas a Dios, poniendo nuestras metas en sus manos, nuestros planes. Y yo sé que no es fácil, hermano. Yo sé que no es fácil. A veces lo que uno se propone no es fácil. A veces es difícil. Por ejemplo, cuando uno promete a Dios o hace uno el propósito de adelgazar y ve uno que no es fácil de adelgazar. Es más fácil aumentar de peso, pero adelgazar es algo muy difícil, ¿verdad? Así que somos seres limitados, somos seres finitos, somos seres débiles, que muchas veces nos olvidamos de lo que le prometemos a Dios. Por ejemplo, si tú me bendices este año, yo voy a ser fiel contigo. Y a la hora, híjole, yo no pude por esto, por aquello, ¿verdad? Y se nos olvidan las promesas que hacemos, ¿verdad? Recordemos, hermano, que la salvación ciertamente no es por obras. La salvación no es por obras. Pero cuando tú le prometes algo a Dios, hay que esforzarnos en cumplirlos, ¿sí? Las obras no nos exaltan, pero nos hacen ver bien como personas cumplidoras delante de Dios. No es bueno una persona que promete que se hace propósito así: este año voy a hacer esto, y a la hora no hace nada. Queda mal. Eso no es bien visto, hermano, ni humanamente, ni por parte de Dios, ¿verdad? Así que debemos recordar algunas de las promesas o metas que hicimos y cumplirlas delante de Dios. Así que hoy veremos algunas de las metas o promesas que se hicieron algunos personajes de la Biblia, ¿verdad? Y que las cumplieron. Así que para esto vamos a abrir en Génesis capítulo 28 de la Biblia, Génesis capítulo 28, verso 22. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Esta es la historia de Jacob. Cuando Jacob huye de su hermano Esaú, porque Esaú, su hermano, quería matarlo. ¿Por qué? Porque Jacob le robó la primogenitura. Jacob le robó a su hermano la primogenitura que le correspondía a él por ser unos minutos mayor que Jacob. Pero Jacob era más astuto y aprovechó el hambre que tenía Esaú, ¿verdad? Así como Satanás a veces se aprovecha de muchos por hambre, por necesidad, y los hace despreciar las cosas de Dios. Así que en Génesis 28, verso 22, nos cuenta cuando Jacob va huyendo de su hermano Esaú, y en cierto momento, ¿verdad? Dice que en Betel, un lugar así llamado, ¿verdad? Casa de Dios,
dice que le hace una promesa a Dios. Dice así: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Verdad? Ok. Dice, es muy fácil hacer una resolución o una meta de este tipo cuando no se tiene nada. Cuando uno gana poquito, es muy fácil. Si yo gano 100 pesos, el diezmo vale a 10 pesos. Y es muy fácil dar 10 pesos de 100, porque no cuesta. Pero ¿qué tal si uno gana 10,000 y tiene uno que dar 1,000? Eso es el diezmo. Como que a veces ya se nos hace más difícil. O si gana uno más. ¿Sí? Yo recuerdo, por ejemplo, una hermana que en cierto momento le pagaron su jubilación, su finiquito de tantos años de trabajo, y ella trajo el diezmo a la iglesia. Era buena cantidad de dinero. Y eso fue hace muchos años, ¿verdad? Y yo dije, qué pocas personas hay que sean capaces de darle a Dios de lo mucho que Él nos da. ¿Sí me entiende? Es fácil dar en lo poco, pero lo mucho es muy difícil. Sin embargo, veamos algunos pensamientos en cuanto al diezmo. El primero que empezó a pagar el diezmo fue Abraham, y los pagó aún antes de la ley, antes de que la ley fuera instituida por Dios y que Él exigiera el diezmo. Dice que en el capítulo 14, verso 20 de Génesis, dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo a Melquisedec, ¿verdad? Sacerdote del Dios Altísimo, ¿sí? Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Abraham le pagó el diezmo aún antes de que fuera una ley de parte de Dios. Jacob lo continuó. También vemos eso antes de la ley. Ya lo dijimos, ¿verdad? De todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Iba sin nada, iba corriendo, ¿verdad? Huyendo. No sabía lo que le iba a deparar el futuro. Sin embargo, él prometió a Dios, ¿sí? Malaquías, allá en su libro, lo instituye y lo ordena, ¿verdad? Traer todos los diezmos a la polí y haya alimento en mi casa, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Ahí está instituido. Y luego dice, el que no da el diezmo me ha robado, dice el Señor. Así que, cuán importante fue el diezmo en las épocas bíblicas, hermano. Y Jesús habló de ello en Mateo capítulo, ¿verdad? 23, verso 23. Mateo 23, 23. Aquí le dice a los fariseos, ¿verdad? Le dice a los fariseos aquí, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, sin dejar de hacer lo otro, o sea, el diezmo. Es bueno ser compasivos, es bueno ser generosos, es bueno compartir con el necesitado, pero hay que traer el diezmo a la casa de Dios. Muchos dicen, esto es del Antiguo Testamento, esto no se aplica al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y eso, hermano, no caduca. ¿Se aplica el diezmo a los cristianos de hoy en día? La Biblia dice en 1 Corintios 16:2, hermano, Pablo, que cada uno, dice, conforme haya prosperado, dice aquí, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Según haya prosperado
habla de porcentajes. Si tú fuiste prosperado poco, da poco. Si fuiste prosperado mucho, da mucho. Pero según haya sido prosperado, ¿quieres tú prosperar mucho? Da mucho. Es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Sí? No esperes ser prosperado para dar mucho. Tú, por fe, dalo, y dice la palabra, ¿verdad?, que Dios te va a bendecir. Pero según haya sido prosperado, aparte lo dice, para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces aquí nos habla de porcentajes. Ahora, esto era antes de la ley. Allá Abraham, Jacob, ¿verdad? Antes de la ley, después vino la ley. Entonces, es muy fácil olvidarnos de esto. ¿Cuánta gente hay en la iglesia de Cristo que se ha olvidado de darle a Dios lo que es de Dios? Cualquier cosa lo distrae de darle al Señor lo que es del Señor. No es tuyo. El diezmo es de Dios, dice la palabra. Por eso en Malaquías dice, vosotros me habéis robado. Y me preguntan en qué os hemos robado. Y el Señor contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sí? Entonces, tenga cuidado, hermano. No vaya a ser que por ser codicioso o por ser egoísta, cerrado, usted vaya a perder la gloria de Dios, porque los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Así que esta es una de las cosas más fáciles de olvidar, el diezmo. Ay, no fui ahora a la iglesia, ahora no llevo mi diezmo. Y la siguiente vez que voy, ya no doy lo que me quedé atorado. Doy lo de esa semana, pero no doy lo atrasado. ¿Cuánta gente hay, hermano, que no da su diezmo cuando le corresponde y no lo acumula para cuando vaya a la iglesia lo entregue completo? No, se quedan calladitos. Eso es robar. ¿Sí me entienden? Entonces, cuán fácil es olvidarnos, pero también es una de las áreas más prácticas para demostrar nuestra fe en Dios, de que Dios va a proveer para mí, de que Dios va a cuidar de mi vida, de que Dios va a proveer para todas mis necesidades. Si yo doy mi diezmo, no me voy a quedar sin comer, porque Dios va a cuidar de mí. ¿Sí? Note el desafío de Malaquías: y probadme ahora en esto, dice el Señor. Si no, abriré yo las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones que hasta que sobreabunden. ¿Sí? Simplemente para terminar este punto, vea cómo el Señor recompensó a Jacob cuando Jacob le prometió a Dios el diezmo. Vea cómo Dios lo bendijo grandemente. Capítulo 32 de Génesis. Fíjense, anteriormente lo vimos en el capítulo 14. Pero en el capítulo 32 de Génesis, veamos varios versículos. Dice del verso 4 y 5. Y les mandó, Jacob ya viene de regreso, después de pasar 21 años en la casa de su suegro Labán. Él regresa a su tierra, con su familia, con su hermano. Y dice, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, o sea, 21 años. Y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Veamos el verso 10. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán. O sea, solamente llevaba su cayado, su bordón, no llevaba nada, ¿verdad? Con mi cayado, dice, pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Recuerde que él dividió todo lo que tenía en 2, mandó a unos por delante, y luego él se quedó con
con Raquel, la esposa que más amaba, ¿verdad? Se quedó ahí esperando a encontrarse con su hermano. Verso 13 al 15. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Vea el presente que le mandó: 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y los entregó a sus siervos, cada manada de por sí, ¿verdad? ¿Para quién? Para su hermano Esaú. Pasó rumbo a la tierra de Labán con un bordón, con un cayado, solamente, con lo que traía puesto. Y regresa riquísimo. Usted conoce la historia. Trabaja 7 años por Lea, 7 años por Raquel y 7 años por hacerse de una hacienda de bienes para él. Y Dios lo bendijo allá porque él fue fiel en cumplir a Dios sus promesas. Ya vimos en Jacob. Vamos a ver otro personaje de la Biblia, David. Las promesas de David estaban basadas en la palabra de Dios. Salmo 119, ya lo vimos hace rato, ¿verdad? Salmo 119, versos 15 y 16, dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Cuántas promesas le hace David a Dios en estos dos versos? Primera, en tus mandamientos, ¿qué? Meditaré. ¿Cuán importante es meditar, hermano, en la palabra de Dios? Muchas veces ocupamos nuestra mente en tantas cosas, menos en meditar en la palabra de Dios. La prueba está en que ni siquiera nos preocupa ir a la iglesia o no ir. Muchos ni siquiera prenden el Facebook para ver estas meditaciones. No se comunican, quiere decir que no están al pendiente de esas meditaciones de la palabra. Y es triste, hermano, porque nos alimentamos de la televisión, nos alimentamos de las novelas, nos alimentamos de las noticias. ¿Cuánto tiempo pasamos viendo televisión? ¿Sí me entiende? ¿Y cuánto tiempo meditamos en la palabra de Dios? Cuán importante, hermano, es dedicar nuestra mente y nuestro corazón a meditar en Él. Hay un verso en Proverbios, capítulo 23, verso 7, que dice así, Proverbios 23, 7. Dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. En otras palabras, Jesús dijo: de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué es lo que abunda en tu corazón? ¿Qué es lo que abunda en tu ser? ¿La palabra de Dios? ¿O la novela? A veces conocemos más de las novelas que de la palabra de Dios. Sabemos en qué capítulo va y qué sigue, y se quedó en esto. Pero ¿qué predicó el pastor el domingo pasado? Estoy seguro que muchos no se acuerdan lo que prediqué el domingo pasado. Fue un mensaje un poco fuerte, ¿verdad? No lo voy a decir para que, si alguien se acuerda, me lo ponga ahí. Hemos de pensar, dice aquí el salmista: consideraré tus caminos. Hemos de pensar en la palabra de Dios regularmente, si queremos que Dios nos bendiga, ¿sí? Si queremos que el Señor esté a nuestro lado. Pero luego dice: me regocijaré en tus estatutos, en el verso 16 del Salmo 119. ¿Qué quiere decir me regocijaré? Que no sea una carga. Muchas veces decimos: ay, pero qué difícil es ir a la casa de Dios. ¿Sabe que yo estoy pensando y ya celebrando sus devocionales en la iglesia los miércoles? Cuesta trabajo. Yo hago 40 minutos
de viajar hasta la iglesia. Ahorita estoy aquí en mi casa, por su sana distancia o por quédate en casa. Pero ir a la iglesia gasta uno gasolina, gasta uno por lo menos 45 minutos de ida y 45 minutos de regreso. Pero hace falta, hermano. Y a veces se nos hace una carga ir a la casa de Dios. No se nos hace una carga ir al supermercado. No se nos hace una carga ir al fútbol. No se nos hace una carga, ¿verdad?, ir a cualquier lado a visitar a fulano, sutano. Pero ir a la casa de Dios, ¡ay, qué difícil! Y ahí es donde dice el salmista, me regocijaré en tus estatutos. Y uno de los estatutos de Dios es, ¿verdad?, que debemos asistir a la casa de Dios. No dejes de congregarte, dice en Hebreos, ¿verdad? Entonces no debe ser una carga, sino un deleite, hermano, estar en la casa de Dios. Es como las cartas de amor. Cuando estábamos jóvenes y que éramos novios, ¿cuántas veces le mandamos recaditos a la novia o al novio? ¿Verdad? Y el otro día yo estaba revisando fotografías porque íbamos a hacer un video de los cumpleaños de mis hijos y ahí encontramos algunas de esas tarjetas antiguas, ¿verdad?, que mandábamos cuando andábamos de novios, y qué bonitos mensajes tenía y cómo los conserva uno y cómo los ve uno de vez en cuando con tanto amor y con tanto cariño. Así debe ser la palabra de Dios. Pero se hace una carga abrir la Biblia, hermano. El salmista dice, yo me regocijaré en tus estatutos. Y luego dice, no me olvidaré de tus palabras. No olvidar significa memorizar. Tenerlo aquí guardado en esta computadora que Dios nos puso aquí, de 1 terabyte, 2 terabytes, yo no sé de cuánto es tu computadora, pero, ¿verdad?, tú puedes memorizar. La memorización de porciones bíblicas no es solo para los niños, también para los adultos. ¿Por qué no hacernos el propósito de memorizar versos de la palabra de Dios cada semana? Un verso cada semana, o uno cada mes. Al año serían 12 versos de la palabra. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, estos, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Es Salmo 119, verso 15. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, hay que hacernos el propósito de meditar en la palabra de Dios. El valor de resolver nuestros propósitos de leer la Biblia durante el año debe ser un propósito que no debemos dejar a la ligera, hermano. Busque un plan para que lea la palabra de Dios. El salmista lo hizo, nosotros podemos hacerlo también. Por último, veamos la resolución de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 1, verso 8. Dice así la palabra de Dios. Y Daniel propuso en su corazón, fíjese, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dice la palabra que Daniel propuso, se hizo una meta de no contaminarse con la comida del rey de Babilonia. Hay comentaristas que dicen que Daniel, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, ¿verdad?, fue llevado con muchos príncipes, hijos de funcionarios de Israel, ¿verdad? Fueron gente pudiente. Él tenía alrededor de 15 años. 15 años cuando él fue llevado a Babilonia. Y luego el rey Nabucodonosor le dice, ¿verdad?, a uno de sus eunucos, sepárame a de los jóvenes que vinieron cautivos a los más sabios, para que estén aquí, que se preparen, que estudien, que
que se capaciten para que sean personas útiles en el reino. Y entre ellos estaban Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Y entonces les dijo, a ellos les apartó una ración de la comida real para que comieran. Con Daniel había muchos más, no crean que nada más eran Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel, no eran nomás 4, eran muchos más. Los demás dijeron, sí, a comer de todo lo que nos den, tomar vino, ¿por qué no? ¿Verdad? Pero Daniel no lo hizo así, ¿sí? Decidió en su corazón a ser diferente, a no contaminarse. Es tan fácil, hermano, contaminarse. Porque aquel lo hace, tú también lo vas a hacer. Es que todas las chicas lo hacen. Por ejemplo, yo lo he dicho muchas veces, los jóvenes les gusta tener noviazgos. Yo les digo que tener noviazgos es un compromiso muy grande porque se están metiendo en terrenos muy peligrosos de tentación. Si no te piensas casar, no tengas novio. Si tu plan es terminar tu carrera a los 23, 24, 25 años, pues dedícate a estudiar y hasta que termines tu carrera tienes ya tu novio, tu novia. Pero muchos no se aguantan y no terminan la carrera. ¿Por qué? Porque caen en la tentación sexual. Y embarazan a la novia o se deja embarazar la chica y ya vienen los bebés y se frustra todo el proyecto de estudios. Entonces, es tan fácil, todas lo hacen. Todos tienen novias, 2, 3. ¿Por qué yo no? Porque tú eres cristiano. Porque tú eres diferente. Daniel era del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Él no era babilónico. Ahí en Babilonia adoraban otros dioses. Y Daniel dijo, yo no quiero de la comida que fue sacrificada a otros dioses. Ten cuidado, hermano, de contaminarte con las corrientes de este mundo. Pablo a los romanos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Tenga cuidado, hermano. La palabra contaminarse significa ensuciarse. Nadie quiere tomar algo contaminado. Nadie quiere beber agua contaminada. Queremos agua pura, agua limpia, ¿verdad? No agua corrupta. Contaminación es sinónimo de corrupción, ¿sí? Hoy en día estamos rodeados de mucha contaminación. En todos lados, hermano. Abundancia de material corrompida de lecturas, libros, revistas. También material visual, películas. Es triste ver cómo la mayoría de las películas ahora traen escenas pornográficas. Si no, no venden. Si no, no venden. Y ahí están nuestros jóvenes. Los programas de televisión, todos esos programas traen escenas, ¿verdad?, sexuales. Y dicen ahí, este programa puede tener escenas sexuales, ¿sí? O de violencia. Así que una decisión muy importante que hizo Daniel fue la de no contaminarse. No contaminarse con la comida real. Él propuso en su corazón y lo cumplió o no lo cumplió. El propósito de Daniel era tener un corazón puro, un corazón limpio para Dios, ¿sí? Y ese propósito va en contra de la carne. No dejar que la carne me domine, sino mi vida con Dios, ¿sí? La vida santa siempre traerá beneficios. La vida de santidad siempre traerá beneficios. Uno de ellos, Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quieres algún día estar con la presencia de Dios?
sé santo, sé puro, no te corrompas, no te contamines con lo que el mundo ofrece. Como conclusión, hermano, todavía es tiempo de hacer resoluciones para lo que resta del año. Todavía es tiempo de cumplir tus promesas. Todavía es tiempo, hermano, de corregir el rumbo de nuestras vidas. Jacob pasó 21 años en la casa de Labán y prosperó porque le prometió Dios que si él lo bendecía, le daría el diezmo. Y Jacob lo cumplió. David le prometió a Dios ser fiel a él, aprender su palabra, gozarse en los estatutos y mandamientos de Dios. Y David lo cumplió y tuvo una larga vida, 40 años como rey de Israel. Y él recibió una promesa que de su descendencia vendría el Rey eterno, y ese es Jesucristo. Y Dios cumplió. Por último, vimos a Daniel, quien propuso no contaminarse con las corrientes del mundo de aquella época, ¿verdad? No comer nada incorrecto, solamente agua y verduras. Y Dios lo bendijo, siendo el hombre más sabio de todo el reino. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Si tú le hiciste alguna promesa a Dios, cúmplele. Porque Dios no se complace con los que prometen y no cumplen. Dios no se complace, hermano. A Dios no le gusta la gente que hace promesas. Recordemos el verso de Eclesiastés 5:4. Cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Así que, si tú has hecho promesa a Dios, cúmplelas. Si no has hecho promesas a Dios, hazlas. Todavía tienes tiempo. Aprovecha este tiempo que te queda de este año, 6 meses, ¿verdad? Ya el próximo lunes, ya es 1 de junio, ¿verdad? Aprovecha y hazle a Dios tus promesas, tus propósitos, ponlos en sus manos y Dios te va a bendecir. Y si le hiciste una promesa a Dios, cúmplela, porque Dios se goza en ti. Que Dios te bendiga, mi hermano.